Y ya lo sumo a Guido Agostinelli para hablar de los números que iban a ser, que no van a ser, Guido. Números que esto, y es una aclaración, esta me parece importante, desde ya que ningún jubilado iba a ser millonario si el presidente no vetaba esto. Digo, nadie iba a convertirse de la noche a la mañana en una persona que llega holgadamente a fin de mes y demás. Pero iba a ser un aseguro, si se quiere, un poco más amigable al bolsillo, ¿no? Jubilación de este mes tendría que dar 235.000 pesos más el bono, con lo cual te quedaría más o menos en 305.000 pesos al mes en lo que era el ajuste ya propuesto por el gobierno. Lo que proponía esta reforma en realidad te posicionaba en los 315.000, o sea que ahí estamos hablando solamente de una brecha de 10.000 pesos, que no es una millonada. Claro, pero con la diferencia que te entras seguro y no dependés del bono que si está o no está. Exacto. Y aparte, sí, seguro, eso. Y a su vez también tenía una parte que aseguraba que llegaras con tu jubilación a 1,09 canastas básicas de un adulto. Lo cual hacía que los jubilados no fueran indigentes, básicamente, y que por lo menos tuvieran las facilidades para llegar a cubrir sus necesidades básicas. Ni siquiera que no fueras pobre, eso es terrible, ¿no? Sí. Es la canasta para no ser indigente. Y aparte, lo que hay que tener en cuenta ahí, que uno a veces también, en la lógica nuestra de los economistas, uno se olvida que uno saca los números siempre de punta a punta. Pero en realidad lo que está ocurriendo con los jubilados es que están perdiendo a lo largo del año. Entonces ahora el gobierno, ¿qué es lo que suele decir? Bueno, si lo tomamos en dólares, en realidad hay un crecimiento de las jubilaciones. Lo cual eso es muy complejo desde el lado de que en realidad también aumentaron los costos de vida en dólares. Entonces están diciendo, bueno, en dólares cobran más. Y eso es una trampa metodológica. Sí, pero vivir en dólares cuesta más también. Correcto. Ir al supermercado en dólares cuesta más. Lo cierto es que las jubilaciones cayeron desde que dejó el otro gobierno hasta aproximadamente un 7% es lo que nos viene dando de caída. Y eso no solamente es importante, insisto, de punta a punta, sino que, por ejemplo, en enero fue un desastre. O sea, en enero la caída fue muy profunda, veníamos de un 25,5% de inflación en diciembre, que el gobierno, cuando hace los cálculos, ¿qué hace? Diciembre se lo manda al gobierno anterior. Entonces, fíjense que hay una trampita metodológica que hace el gobierno todo el tiempo, que es empezar a medir los indicadores desde enero. No sabiendo que asumieron el 10 de diciembre. Bien. No, y además una cosa, Guido, porque me parece como interesante de construir este relato, no hemos hablado tanto del relato. Es como si el déficit fiscal únicamente lo pudiesen torcer o complicar las jubilaciones y no las decisiones que toma el gobierno en todo el resto de las partidas. Porque si no, lo que termina confirmando, si Milei avanza en el veto, es que ese superávit fiscal únicamente se basaba o se fundaba en sacarle plata a los jubilados. Claro. Era la única forma de sostenerlo. Correcto, y la transición siempre tiene que ser contra los más débiles. ¿Por qué no pensamos, como se hizo en su momento, el impuesto a las grandes riquezas? ¿Por qué no pensamos en reducir bienes personales? Están reduciendo la alícuota de bienes personales, lo cual, entendamos, no es algo a favor del capitalismo, vamos a decirlo así. Porque bienes personales es el que ya tiene, ya posee. No es que están bajando ganancias en general de las empresas, sino que están bajando un impuesto de bienes personales. O sea, y bienes personales se cobra a partir de que vos tenés una vivienda y tenés una porción de dinero para vivir muy dignamente. Claro. Guido, a esta hora muchos se deben preguntar, ¿y nene, cuánto voy a cobrar ahora? Porque recién hablamos de esa fórmula que ya sabes que se vetó de esos números. Como dice Luli, no ibas a ser abuelo y abuela millonario, ibas a perder un poquito menos a lo que ya perdés mes a mes. Ponelo, Santi, cuando quieras como gráfica, pero es importante, Guido, que lo expliques. Acá está. Esta es la fórmula actual, esta es la que se aplica con un bono que aún no está confirmado. Dice 70.000 pesos, pero no sabemos de cuánto va a ser. Exacto, correcto. Como decíamos recién, la diferencia en el bolsillo no va a ser bien marcada porque son 235 que están asegurados, más el bono de 70, eso nos da una cuenta de 305. Siempre números redondeados, se da 304 y monedas. La jubilación vetada en realidad era 315. Por eso no se entiende también en parte el escándalo del gobierno como si fuese una cuestión de vida o muerte, cuando en realidad podría haber vetado, como bien marcabas, un veto parcial. Con lo cual lo posicionaba en 315 contra 305. Claro, tampoco era una gran diferencia. No era una gran diferencia. A ver, si quieren escuchamos a Javier Milei hoy hablando de este bono, que claro, sin el bono la diferencia sí que es significativa, pero que aún no está confirmado. El bono de septiembre de las jubilaciones, ¿está decidido ya si va a continuar o no? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, no es una confirmación. Ahora, Guido, volviendo a lo que marcaba Baudet, el gobierno pone al concepto déficit fiscal como el padre nuestro del catolicismo, ¿no? Digo, es todo, es todo. Es a donde hay que ir, es el centro, es la guía, es todo. Yo no estoy diciendo que esté mal
el tema del déficit fiscal. Pero ¿cómo se podría compensar de otra manera? Digo, ¿qué cosas el gobierno dejó de hacer que decís, bueno, esto podrías recuperarlo si el déficit fiscal es lo único que te importa? A ver, primero para poner en contexto, el 80% de los países en el mundo tienen déficit fiscal. O sea que el déficit fiscal no es la anomalía, sino que la anomalía... O sea, no es malo per se. Fiscal. No es malo per se, depende para qué. Keynes, que no le gusta mucho a Milei, justamente lo que decía es que en momentos de crisis vos necesitas incurrir en déficit fiscal para reactivar la economía. ¿Déficit fiscal qué vendría a ser? Vendría a ser Deuda. cuando gastás más de lo que te ingresa. Tener deuda. Y Keynes particularmente que decía que había que hacerlo fundamentalmente a través de la obra pública, que Mirá. justamente acá en Argentina está frenada. O sea que desde esa óptica, desde esa visión de la economía se va a estancar y va a seguir estancándose. Por eso hay muchos que venimos diciendo esa recuperación en B no va a ocurrir. No va a ocurrir en el corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque vos, si no tenés ningún incentivo para invertir, no vendés, ¿por qué irías a recuperar? Claro. Sí puede llegar un punto en el cual llegues a un piso en el cual ya no se pueda destrozar más la economía, que yo entiendo que estamos cerca de ese punto, en el cual puede levantar y puede darse caídas y levantadas, y hablamos de un serrucho. ¿Eso que te dice una W ahora? Claro, una W o un serrucho que va con un leve serruchito. ascenso. ¿Qué puede pasar eso? Pero lo grave en realidad es que es a costa de mayor desempleo, de mayor recesión. O sea, estamos con problemas serios de ese tipo y a su vez también el superávit se dificulta a raíz de que cae la recaudación. Todo esto que estamos viendo, esta recesión, este cierre de pymes, este aumento del desempleo, esta caída de los salarios, lo que hace es que se recaude menos. Entonces el ajuste siempre es mayor. Ese es el problema con el que se está enfrentando el gobierno. Y encima se comprometió ahora, a partir del 1 de septiembre, de bajar el impuesto país. Lo cual, si bajamos el impuesto país, lógicamente se le hace más difícil poder aumentar las jubilaciones. Con respecto a tu pregunta puntual, ¿cómo se podría hacer? Bueno, justamente grabando a los grandes capitales, sin hacer, de nuevo, no las ganancias de las empresas, porque estamos todos de acuerdo que el capitalismo requiere de tasas de ganancia y que eso está bien y que eso, a diferencia de lo que piensa Milei, no te hace socialista, digamos, si pensás lo contrario. Lo que quiero decir es, quizás se puedan hacer aportes extraordinarios, quizás haya empresas que tienen exenciones impositivas, empresas muy grandes que provisoriamente, 1, 2 años, hasta que se acomode, podrían hacer una aporte. Bienes en ese personales sentido. que lo marcaste, para los más ricos fue un alivio muy importante. No, bienes personales es un escándalo porque aparte vos podés pagar adelantado. Explícale a la años. gente bien eso. Porque es No, un bueno, escándalo. básicamente lo que hizo el gobierno con el blanqueo es que si vos adelantás el pago Claro. de bienes personales para los años sucesivos, pagás la misma alícuota baja que estás pagando en este momento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si vos incrementás tu patrimonio, vos no pagás por ese incremento. O sea, me puedo- congelás. Si yo fuese multimillonaria, me compro un departamento, cambio el auto por un 0 kilómetro tremendo y una casa en la costa, en un country. Seguís pagando por lo que pagaste para este año, para el cierre del año pasado, en realidad, y que lo pagás ahora, ¿no? Entonces, directamente congelás ese ingreso, por lo cual es un... Recaudás mucho menos. Es un beneficio, recaudás mucho menos y es un beneficio fenomenal para los que más tienen. Claro. Con lo cual es una recomendación más que clara que Total. se adhieran a esto. Quédate, Guido, que en un momento también abrimos la voz de la calle con los jubilados y las jubiladas, pero la interna política tiene otra novedad. Volvemos un poco más a lo económico. Estábamos charlando con Guido Sí. Agostinelli, economista, porque claro, bajo el lema de el déficit fiscal, el superávit y demás, bueno, pareciera que hay una parte de la sociedad que tiene que recibir palo y palo y palo. Ahora, es cierto también, y esto lo venimos charlando nosotros, Guido, que los más pobres, los más vulnerables de la sociedad argentina sí están recibiendo aumentos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la AUH o la tarjeta alimentar. Digo, ahí no se está desfinanciando, ¿no? No se está desfinanciando. Lo que muestran los datos es que eso viene dando una buena respuesta. Me parece que el gobierno entiende que si toca esos intereses, justamente se le va a generar un problema mucho Claro. mayor, ¿no? Toca la calle. Claro, la calle, la delincuencia, o sea, puede, digamos... Sí, le saca explotar. la comida a la gente. Sería Exacto. básicamente eso. Aparte, tengamos en cuenta que cuando medimos contrainflación, lo que hay que tener en cuenta es que la inflación contiene un montón de bienes, pero en realidad la inflación inicial que se da en los alimentos es muy grande en los primeros meses de gobierno. Por lo cual, me parece razonable en ese caso de que sí haya aumentado estas partidas. Lo que hay que tener en cuenta es qué visión de futuro hay, porque no vaya a ser cosa que le ocurra como Macri, que en realidad terminó aumentando exponencialmente esas subvenciones. Los planes sociales, claro. A raíz de que se le cae, o sea, aumenta el desempleo, por ende se le cae el empleo, se le caen los salarios y entonces tienen que empezar a compensar por otros lados. Entonces no va a ser suficiente tampoco el superávit fiscal. Ese es el problema del superávit fiscal como meta inquebrantable de este gobierno, que justamente lo que va a hacer es que siempre van a tener dificultades para llegar a ese superávit fiscal. Ya vamos a ver en minutos cuando Javier Milei, en campaña, le prometía los saberes a los jubilados. Ya lo vamos a repasar. Pero en base a esto, Guido, el jubilado y la jubilada tiene que pensar en 4 años, ya sabemos lo de la casta, que no es la casta, pero en números, tiene que pensar que siempre serán ellos
este material de ajuste para el gobierno? ¿Es esta la política? Digamos, por la fórmula que presentó Milei, sí, porque lo que está él proponiendo es que se ajuste por inflación pasada. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a cristalizar esta situación. O sea, lo que hay que tener presente es esto. A ver, quienes advertíamos previo a las elecciones que esto iba a ocurrir, era algo un poco obvio. ¿Por qué? Porque siempre los ajustes sobre quienes lo hacen a través de un Excel, lo hacen con la mayor partida de gasto. Entonces, la mayor partida de gasto era las jubilaciones, después venía la obra pública, la transferencia a las provincias. En definitiva, son las tres grandes ítems en los cuales hizo el ajuste el gobierno. No tengamos en cuenta también que los empleados públicos también han perdido mucho frente a la inflación. Pero sí, lamentablemente hay que pensar que si este gobierno sigue en su plan, lógicamente no hay ningún incentivo para este gobierno para que las jubilaciones aumenten en términos reales. ¿Cuál sería el incentivo? Si ellos no apuestan a que se motorice el consumo por la vía del gasto público. Claro. O sea que prácticamente uno lamentablemente tiene que decirlo, pero es muy difícil pensar en un escenario en el cual con Milei tengamos un aumento grande de las jubilaciones, más allá de algún arrastre estadístico de un aumento de inflación pasada, ¿no? Claro. Ya vamos a ir a la voz de la calle, porque queremos charlar, por supuesto, con jubilados, con jubiladas. Ayer nos contaba la Colo, comparando lo que era el gobierno de Macri, el Alberto Fernández y el de Milei, cuánto habían perdido y quiénes dentro de las jubilaciones, porque hay una diferencia, que seguramente vos la tenés para explicar mejor que yo, y es las jubilaciones que no son la mínima, que son el 70% la mínima, no están perdiendo con Javier Milei. Y en el gobierno de Alberto Fernández fue al revés. Las mínimas no perdieron tanto y las otras sí perdieron más. Digo, hay algo de el que menos tiene, el que más tiene. Exacto, sí. Igual tengamos en cuenta que, claro, hay muchas jubilaciones también que están cerca de la mínima y que, lógicamente, estas no se vieron tan perjudicadas como la mínima. Pero claramente acá, si queremos, hay un contrapunto con lo que marcábamos antes, con la tarjeta alimentaria y con el tipo de incentivos que se da a los que menos tienen. En las jubilaciones eso no se respeta, básicamente porque, de nuevo, lo están haciendo mediante un Excel. Vos me agarrás un Excel sin ningún tipo de sensibilidad social. Dijiste un Excel, vamos a Caputo, mostralo. Porque él lo va a definir de esta manera en una de las últimas comunicaciones del ministro de Economía, que dice: a ninguno de los legisladores que votaron a hacer la ley les preocupa realmente los jubilados. De lo contrario, hubieran presentado alguna ley el año pasado cuando las jubilaciones cayeran 30% en términos reales y en plena expansión del gasto público para ganar las elecciones. En cambio, estaban todos callados. Las jubilaciones con Milei recuperaron 5% en términos reales en solo 7 meses. Es decir, la única intención de la oposición es generar déficit fiscal para poder destabilizar el programa económico. El equilibrio, vamos al final, es innegociable. De estos datos, Guido. Sí, lo que está haciendo es revolearse de diciembre para el gobierno anterior. O sea, ahí lo que está haciendo es, fíjense que habla de 7 meses, por eso evidentemente no está contemplando diciembre, o sea, diciembre es huérfano, vamos a decirlo así, porque nadie se hace cargo de la inflación que hubo en diciembre y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones en diciembre. Así que esto es lo que nos lleva a que Caputo diga esto. A su vez, cuando está contemplando y dice 30 puntos de caída, lo que está haciendo en realidad, pensando en el gobierno anterior, en realidad no está teniendo en cuenta los bonos. O sea, esto es un artilugio muy común. Milei lo ha dicho también cuando habla de la jubilación en dólares. Tiene en cuenta los bonos cuando le conviene, no tiene en cuenta los bonos cuando le conviene. Qué trampa esa. Es parte, sí, es el cherry picking del que nos tiene acostumbrados. Siempre agarra la cerecita que más le gusta del argumento para tratar de decirnos algo. Esto lo hacen constantemente. Por eso ahora la bajada del gobierno, evidentemente, es desconocer diciembre, ¿no? Como si no hubiesen sido ellos los que devaluaron un 118% la moneda. O sea, la variación del tipo de cambio fue del 118%. No es algo menor, es un cimbronazo muy grande. Una inflación del 25,5%. Bueno, devaluación que el FMI le pide que sea más. Claro, ¿no? correcto. Sí, Hoy cuenta Bonelli en su nota que dice, Caputo internamente cuenta, si tengo que devaluar de vuelta, me voy del gobierno. Como amenazando con que es algo imposible. Es que eso es lo más triste del gobierno de Milei, que hizo un ajuste fenomenal y que todavía no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque todavía no abrieron el cepo. Cuando se haga la apertura del cepo seguramente tengamos una devaluación mayor. Entonces, no es que está todo el ajuste hecho, porque si uno dijera un poco siguiendo la sintonía del relato del gobierno, es bueno, hicimos el ajuste, ahora vamos a levantar. No, falta. Salvo que quieran convivir con el cepo, que me parece que sería una traición a los principios libertarios. Ahora dicen que el cepo puede durar hasta después de las elecciones de medio término. Sí, y ahí el factor, digo... Eso es un factor muy macrista, ¿no? Sí. Digo, hasta medio término te banco todo, terminan las elecciones de medio término y explotó. Eso fue lo que le pasó a Macri. Y pienso también en la pata geopolítica de la que tanto hemos hablado acá, ¿no? De estar atando todo a que gane Donald Trump y me ayude. Y hoy las encuestas incluso diciéndote que tal vez ni siquiera suceda eso, ¿no? Claro. No, pero aparte gana Trump en noviembre. No es que en noviembre lo primero que va a hacer es ayudar a Argentina con el FMI. No, y aparte te pregunto, ¿gana Trump?
Digo, No, ¿hoy está también, tan claro? sí. No, las encuestas vienen Claro. dando. Guido, recién marcabas la calle. Para nosotros es el termómetro de todos los días. Pero el vocero presidencial, mira lo que acaba de publicar, Pau. Para A ver, ver, que no te escuchamos. escribió. Ahí está. A ver, tuiteó Manuel Adorni, lo que puso fue: el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable, no hipotecaremos el futuro. Les dejo los argumentos escritos de puño y letra por el propio presidente de la Nación. Dios bendiga la República Argentina. Fin, otra vez con esto de, Dios. bueno, el equilibrio fiscal no se toca, y con esta suerte de pensamiento cerrado, obtuso, de que el equilibrio fiscal únicamente lo garantizás recortándole plata a los jubilados, ¿no? Sí, y otra vez esta idea de refundación de la Argentina con cada boludez que hacen. Perdón que lo diga de esta manera, pero cada cuadernito de Milei con apuntes que parecen de un pibe de CBC, te lo ponen como si fuese directamente el trabajo de doctorado en Harvard. Chicos, no, o sea, yo entiendo que es para, perdón, me causa gracia, Sí. entiendo que es para Twitter y demás, pero cada anotación boluda que hagan en una cena la van a poner como si fuese la refundación de la Argentina. Digo, no sé, es Pedro de Mendoza armando la ciudad de Buenos Está el Aires. de Adorni, el otro de Adorni también, ¿eh? El dibujito de Adorni después para... Ahí estaba ahí, no. Para repasar. Perdón, Ahí está, a me la causa derecha, gracia, mirá. en serio digo, que te pongan el apunte de Milei en Sí. una cena, como si eso fuese un antes y un después, es gracioso, eso es gracioso, Sí. de verdad es gracioso, Sí. porque que lo hagas una vez, bueno, llamativo, analicemos el apunte, 2 veces decís, bueno, es una forma. Ahora, Ahí está, mirá. si cada vez que te juntás con Milei no vas a sacar una foto del apunte que hace mientras come milanesas, claro, por ahí extraño volver a ser alumno Y como si tomar la econo- apunte. como Para si mí la lo publicó economía de porque la- no lo entendió. ¿Cómo? Es Adorni. Lo publicó porque no lo entendió, no lo entendió la letra. Es Adorni en el fondo, ¿no? O sea, no le busquemos tanta Pero aparte inteligencia a un vas a- tipo que no la tiene. Digo, yo era muy buena armando resúmenes en la facultad, honestamente. Tipo, mis resúmenes se pasaban y se fotocopiaban. Tampoco es que hace una maravilla. No es que hace un cuadro sinóptico que decís, listo, ahora sí. Con esto aprobás teoría económica. No. No, pero aparte yo propongo otro problema matemático, ¿no? Démosle 300.000 pesos a los adalides del déficit fiscal y que nos cuenten cómo viven. Claro. Perdón, Un ah, desafío. Facturas de 50.000 pesos de gas. Sí. ¿Cuánto cobraba Dorni? No, como... No baja ya- de 3 palos y no, medio, no, ya 4 están en palos, 5 ¿eh? millones Casi 4 seguro. palos. 4 palos. Claro, Adorni, obvio que le pone fin a todo. No, no. Ganando 4 palos por mes. Pero insisto, La que le 300.000 rompía a los pesos amigos por que mes. Claro. Sí, más todos los que Un nombró. desafío, Claro. sería un buen programa, un desafío. Viví 30 días del mes con 300.000 pesos y ya con una boleta de gas que te sale 50.000 pesos. Como A ver, estaban y la contando. respuesta la tenemos en la calle. Con esa mujer que dijo que tuvo que comer un pancho porque no tenía para almorzar y que a la noche le alcanza para un té con leche, nada Terrible. más. Sí, ya Y eso se ve, si le alcanza. Para ir más allá de la realidad de los jubilados, está el tema de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Muchos de los medicamentos que ya no tienen los descuentos del PAMI, del 30, del 40%, se sigue complicando. Sí, ha caído el mismo consumo de medicamentos, como ha caído el consumo de alimentos y viene a la baja todo lo que es el consumo de los supermercados en general. Claro. Por ende uno se pregunta, en realidad no es que cae el cine, con todo el respeto al cine, al teatro, al entretenimiento, que generalmente es lo que uno hace cuando ya tiene una base para poder alimentarse, para poder tomar medicamentos, sino que en realidad están cayendo cuestiones básicas, con lo cual eso es lo que lo hace más preocupante. Y con respecto a las anotaciones, quería hacer un comentario Sí. porque vi ahí al pasar que él decía mayor... ¿Para qué ponemos? Ponelo, A ver. si tenemos alguien que Vamos pueda a analizar explicar esto. este nuevo documento. Él lo porque tiene que vamos- entender. Vamos a tomarlo demasiado Sí. serio, pero bueno, vamos a suponer que es la teoría Dale. de él. Sí, Más claro, es- abajo, él dice mayor emisión, mayor déficit fiscal, mayor emisión monetaria. Ponen un dibujito un poquito más abajo. ¿es? Ahí lo bajamos. Ahí. a ver. No Ahí. sé si ven, mayor déficit fiscal. Dice aumento de M. M quiere decir la emisión monetaria. Y está poniendo que es igual a inflación. Ah, Con esos lo cual, números- esas fíjense. cosas que... Claro, Sí. esto lo entiendo, ¿ves? Lo que quiero decir es, fíjense esto, ¿no? Él lo que está haciendo es, y voy a tratar de no hacerlo muy complejo como para que Dale. lo entendamos todos. Él lo que está diciendo es, si yo no emito, no genero inflación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Del otro lado de esa misma ecuación, que él ahí no lo anota, están los precios y las cantidades. Por ende, pensemos que si no emitís, pero las cantidades se caen, como en un proceso recesivo, lo que puede ocurrir es que los precios aumenten igual. Ah, por eso no. ¿Se entiende? Por eso Entonces, ahí no lo anota. Por eso no lo anota, Ahí digo. está, ahí pero se entiende. no quiere decir que si vos dejás fija la emisión monetaria y no emitís más, no tenés inflación. De hecho, la demostración es lo que nos está pasando. La inflación no es cero, ni está cerca No, de no ser es cero. cero. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se siguen cayendo las cantidades. Entonces, como vendemos menos cantidades, esos pesos que circulan siguen siendo sobrantes.
¿Se entiende? Y ese sobrante va a reflejar aumento de precios. Y por ende, otra cosa que habría y termino con esto, ¿es consistente esta baja de inflación? Si se reactiva la economía como quiere el gobierno, y esperamos que así ocurra, ¿qué va a ocurrir con los precios? Porque los comerciantes les aumentaron las tarifas, como bien nos decían todos los testimonios, y demás. Los precios están aplacados porque hay recesión. Porque en cuanto esto se levante, va a haber un ajuste natural. No vamos a decir un boom de inflación, pero va a haber ajustes en función de a medida que se vaya levantando la economía. ¿El gobierno no esperaba para el mes de julio un 3 algo? Digo, un 3, algo y fue de 4. Claro, no correcto. estoy diciendo que es una diferencia abismal, pero esperaban un 3 adelante. De hecho, tuvieron una levantada el mes anterior, también, con respecto a lo que ellos esperaban. Y no hay que olvidarse que también el crecimiento en B, Milei mismo lo dijo que lo esperaba para mayo. Él decía que el piso lo habíamos tocado en abril. Y, digamos, todos los números nos están mostrando que el piso todavía estamos muy cerca de alcanzarnos, pero que estamos ahí cercanos al piso. O sea que se equivocó claramente en el diagnóstico. Ahora, yo me pregunto esto, ¿no? Porque, digo, todo indica que estamos ante una posibilidad bastante fehaciente de que haya un contraveto, ¿no? De que el Congreso junte las voluntades, junte los 2/3. Ahí estaba leyendo a algunas personas que contaban que hay como 40 antecedentes desde la democracia para acá de veces que se volvió atrás con un veto presidencial. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿No? Si efectivamente lo tiene que hacer. Y si estas cuentas que hoy le escuchamos decir a Milei, porque hoy en La Nación Más yo escuchaba que él decía que básicamente pagaba la deuda externa con lo que dice que le tiene que dar a los jubilados. ¿Están así? Ellos estiman que es el 0,4% del PBI, lo cual es un número importante, pero no es un número descomunal, y hay que ver también cómo construyeron ese 0,4. Aparentemente, por lo que vimos acá, esa diferencia, si fuese de 10.000 pesos, claramente no da el 0,4 del PBI, sino que da menos. Pero lo que es claro es que bajo la lógica del gobierno, es cierto que si se le impone este aumento de las jubilaciones, va a ser un ajuste más atroz. Pero porque ellos hacen un ajuste en una única dirección, ¿no? Claro. O sea, como planteábamos antes, bueno, no va a venir por el lado de aumento de impuestos. Posiblemente una opción que se le puede sugerir al gobierno es el impuesto país, lo puede seguir conservando 1, 2, 3 meses más para pagar a las jubilaciones, que va a aportar, no va a compensar completamente, pero puede aportar a esa caja. Y es un impuesto que está cobrando el gobierno. O sea que no sabemos para dónde se va a disparar el gobierno y dónde va a ajustar. Puede ajustar en los empleos estatales, por ejemplo, ajustar todavía más. ¿Dónde va a caer la motosierra? La pregunta. Siempre ajusta para el mismo lado. Entonces, eso es lo terrible, ¿no? Que te pone entre la espada y la pared porque es estar mal o estar peor, o cuál de las dos opciones de estar mal elegís, en definitiva. Ahora, no, Guido, estar bien. Te pregunto, entonces, estos 350.000 millones de dólares, creo que dijo, ¿no? Que iba a costar esta reforma. En realidad son 2.500 millones de dólares aproximadamente. Sí, en realidad el cálculo que ellos hacen es en función de la máxima que ellos, lo que pude ver rápidamente, porque sé que estaban con esto de que se vetaba parcialmente o no, están hablando del 0,4% del PBI, que más o menos da esos valores, pero en el caso de que se aplique la máxima, o sea que tenga que compensar al 1,09% de la canasta total. Pero eso... Y él el bono no lo está contemplando en esa cuenta, aparentemente, por los números que pude sacar rápidamente antes de venir para acá. Digo, aparentemente... de llegar a los pero el bono tendría que conservarlo. Yo entiendo que no está confirmado, pero tendría que conservarlo. Son 70.000 pesos. Y no en 70.000 pesos, que está desde marzo, ¿no? Claro, no, era de 55.000, después pasó a 70 y ahora está estancado en 70. Sí. O sea, esa es la trampa que hacen, no ajustan el bono. Entonces dicen, aumento de las jubilaciones. Sí, pero el bono era parte de las jubilaciones. En definitiva, ¿qué le importa al jubilado? Lo que recibe, si es en forma de bono o en forma de jubilación neta, es lo mismo. Claro. Bueno, son los números que en la calle se entienden de una manera más concreta, ¿no? No me alcanza, tengo que hacer malabares, tengo que laburar más, tengo que pedir ayuda a un familiar, lo escuchábamos recién. Porque son testimonios más allá de los números, te vamos a hablar de los números, pero de repente tenemos que bajar a las historias, porque esa es una estación, es un testimonio. Pero ¿cuántos testimonios, cuántas historias que se van repitiendo? Cuando, Guido, hablamos de un bono de 70.000 pesos, que originalmente era de 55.000 pesos, que la fórmula de Alberto Fernández como presidente tampoco funcionaba, pero el bono se creó para eso, para que se vaya aumentando. Un bono que se estancó ahora. Tendríamos que hablar de un bono para que no pierda tanto el jubilado, que se lleva a ¿cuánto? Y vos tenés una inflación acumulada arriba del 200%, o sea que por lo menos tendrías que multiplicar por 3 el bono original. O sea, por lo menos tendría que estar arriba de los 100.000 desde ya. Tendría que, básicamente, se acompaña la inflación, cosa que nunca acompañó, tendría que ser arriba de 100.000 pesos sin lugar a dudas, haciendo las cuentas muy en el aire.
Así que eso es importante, digamos, destacarlo. O sea, el gobierno también ha hecho refuerzos de bonos, el gobierno anterior. Así Sí. todo hay una caída en la jubilación del gobierno anterior. Que eso es de lo que se agarra un poco este gobierno y me parece que es un error lógico también. O sea, justamente como el gobierno anterior no supo mantener las jubilaciones en un buen nivel, es que vos no podés seguir haciendo un ajuste más profundo. Claro. El razonamiento es exactamente al revés. Y O más sea, cuando en estás- campaña le prometías otra cosa a los Claro, jubilados y a las estás en un jubiladas. piso, los salarios y las jubilaciones están en pisos históricos. Entonces lo que está haciendo este gobierno es bajar ese piso. Eso es lo fenomenal, ¿no? Eso es lo que tiene que entender el gobierno. Al revés, desde el punto de vista del gobierno, tendría que aprovechar una oportunidad de salarios bajos para poder aumentarlos. Y sin embargo no ocurre, sino que siguen profundizando más esta cuestión, lo cual ahí me parece que está la gravedad de lo que plantea el gobierno y a tener en cuenta también Sí. con respecto a la pobreza. Hay que tener en cuenta, porque Milei mintió mucho con esto, de que Alberto Fernández, el último informe del INDEC, da 41,7 la pobreza. No da 50%, porque Milei repetía en televisión 50%, 50%. Es falso. Lo que está dando las proyecciones es 55% ahora. ¿Estamos? Que el mes que viene vamos a saber la medición oficial del INDEC. Pero digo, hasta lo que dejó el gobierno pasado fue 41,7%. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. Digo, que Pero son números de terror y ahora son peores. Por eso no, Milei en términos de pobreza tuvo más pobreza, lo que los 8 meses de Milei generó más pobreza que los gobiernos de Alberto Fernández y de Macri juntos. O sea, para que entendamos la magnitud del ajuste. Porque además de pobreza en Argentina se mide por ingreso. Exacto. Y el ingreso es lo que cayó brutalmente, aún de muchos que tienen trabajo.